Hay cosas que en la carretera no se tocan, y no hablo solo de la carga o del volante. Hablo de los códigos, de esa ley no escrita que flota entre el olor a diésel quemado y el pavimento caliente de las rutas mexicanas. Mi nombre no importa ahora, solo importa lo que vi y lo que perdí aquella noche de julio. Todo empezó por la soberbia de un hombre que nunca había sentido el peso de 30 toneladas bajando por las cumbres de Maltrata sin frenos. Mi patrón, un tipo de esos que creen que el dinero compra hasta el respeto de los muertos, cometió el peor error de su vida. Me tiró el sombrero al suelo y lo pisoteó frente a todos. Para un trailero, el sombrero no es un accesorio, es el amparo. Es la bendición de la vieja que te espera en casa. Cuando ese pedazo de fieltro tocó la tierra sucia de la pensión, el aire se puso pesado, como si el cielo se hubiera dado cuenta de la ofensa. Él se burló, soltando una carcajada que sonaba a vidrio roto, sin saber que en la ruta la justicia no llega con leyes, sino con sombras. Me dijo que me subiera al Kenworth y que no parara hasta llegar a la frontera, ignorando que eran las 3 de la mañana y que esa hora le pertenece a otros dueños. Si tú eres de los que saben que el asfalto tiene alma y que hay deudas que se pagan con sangre, quédate conmigo hasta el final. Lo que pasó a las 3:12 a.m. no fue un accidente, fue una sentencia. Y si sientes que este relato te habla directamente a ti, si entiendes el respeto que le debemos a lo desconocido, considera unirte a esta comunidad de los que no cierran los ojos en la oscuridad. No es por el canal, es por tu propio compromiso con la verdad que nadie se atreve a contar. Recogí mi sombrero del suelo con las manos temblorosas, no de miedo, sino de una rabia contenida que se me atoraba en la garganta como un nudo de púas. Don Julián, el patrón, se subió al asiento del copiloto de mi Kenworth rojo, dejando un rastro de perfume caro que chocaba violentamente con el aroma a grasa, tabaco y sudor viejo que impregnaba la cabina. «Muévete ya, que el tiempo es dinero y no te pago para que andes de místico», me gritó, mientras se sacudía el polvo de sus botas de piel de cocodrilo. Yo no dije nada. Solo sentí como el cuero del volante estaba más frío de lo normal, casi como si la máquina misma estuviera rechazando su presencia. Al arrancar, el motor rugió con un lamento ronco, un sonido que llevo años escuchando, pero que esa noche vibró distinto, como una advertencia que viaja desde el cárter hasta los huesos. A medida que dejábamos atrás las luces amarillentas de la pensión, el silencio se volvió un pasajero más, uno muy pesado. Don Julián iba revisando papeles con una linterna, ajeno a cómo la oscuridad de la carretera parecía tragarse los faros del camión con una voracidad inusual. En este oficio, uno aprende a leer el aire, y el aire de esa madrugada olía a tierra mojada, aunque no había caído ni una gota de lluvia. Miré de reojo mi sombrero, ahora puesto sobre el tablero, con la marca de su bota todavía impresa en el fieltro. Sentí una punzada en el pecho, ese presentimiento de que algo se había roto irremediablemente. La ruta no olvida las ofensas, y menos cuando se cometen contra quienes la recorren con devoción. El patrón seguía maldiciendo la lentitud del tráfico inexistente, sin darse cuenta de que el reloj del tablero marcaba las 3 de la mañana con números rojos que parecían sangrar. Estábamos entrando en el terreno donde la lógica se dobla y donde la soberbia se paga con el alma. La carretera comenzó a cerrarse sobre nosotros, como si las montañas quisieran recuperar el espacio que el asfalto les había robado. Don Julián, impaciente, empezó a golpear el tablero con sus anillos de oro, un tintineo metálico que me taladraba los nervios. «Dale más rápido, carajo, que este motor tiene caballos, no burros», me espetó, ignorando que estábamos entrando en un tramo donde las curvas se muerden la cola y la neblina baja tan espesa que parece algodón sucio. Yo mantenía la vista fija en la línea blanca, esa guía que para nosotros es lo único que separa la vida de un barranco sin fondo. Podía sentir su desprecio a mi lado, esa superioridad del que cree que porque paga el combustible,
también es dueño de la suerte del chofer. Fue entonces cuando los faros iluminaron algo que no debería estar ahí. No fue un animal, ni una piedra caída del cerro. Fue una distorsión en el aire, como cuando el calor de la tarde hace que el horizonte baile, pero esta vez era un frío que calaba hasta la médula. El Kenworth dio un pequeño tirón, un hipo en la transmisión que nunca antes había hecho. Don Julián soltó una maldición y me miró con furia. «¿Qué haces, idiota? Aprende a meter los cambios». Yo no respondí. Estaba demasiado ocupado mirando el espejo retrovisor. Por una fracción de segundo, juré ver a alguien sentado en la plataforma, justo detrás de la cabina, aferrado a las cadenas. Si alguna vez has sentido que alguien te observa desde la oscuridad total de una habitación vacía, entenderás el escalofrío que me recorrió la espalda. Es esa certeza visceral de que ya no estás solo, de que el espacio que ocupas ha sido invadido por algo que no respira. En este punto de la noche, la duda es tu peor enemiga, pero la arrogancia es un pecado mortal. Don Julián seguía sin sentirlo, atrapado en su propia burbuja de codicia, sin saber que la ruta ya nos había marcado. Si crees que el respeto es lo único que nos mantiene a salvo en la oscuridad, escribe una palabra en tu mente. Respeto. Porque lo que viene a continuación es la prueba de que hay deudas que no se liquidan con billetes. El patrón se acomodó en el asiento, soltando un suspiro de fastidio que olía a alcohol caro y a una vida de comodidades que nunca entendería el sacrificio de un hombre de camino. «Este camión apesta a viejo», dijo, mientras estiraba la mano para encender la radio. Solo se escuchaba estática, un ruido blanco, siseante, que por momentos parecía formar palabras susurradas en una lengua que no era la nuestra. Él giraba la perilla con violencia, frustrado porque ninguna estación de la ciudad llegaba hasta esos rincones olvidados por Dios. «¡Maldita chatarra!», gritó, y de un manotazo golpeó de nuevo el tablero, justo donde estaba mi sombrero. Sentí un vuelco en el estómago. La presión del aire dentro de la cabina cambió drásticamente. Los oídos me zumbaron como si estuviéramos descendiendo a toda velocidad, aunque el terreno era plano. Las manecillas del reloj digital del Kenworth empezaron a parpadear. El 308 se quedó fijo unos segundos, luego saltó al 3, 10, sin pasar por el 9. Era como si el tiempo mismo tuviera prisa por llegar al ajuste de cuentas. Miré por la ventana lateral y vi que la neblina ya no era blanca, sino grisácea, casi sólida, envolviendo los neumáticos como dedos largos que intentaban frenar nuestro avance. Don Julián empezó a ponerse nervioso, aunque su orgullo no le permitía admitirlo. Se aflojó la corbata y empezó a sudar frío. «¿Por qué bajaste la velocidad?», me preguntó, pero su voz ya no tenía esa fuerza de mando. Ahora temblaba. Yo no había tocado el freno. El camión se estaba deteniendo solo, como si una fuerza invisible estuviera tirando de la carga desde atrás. En ese momento, recordé las historias que cuentan los viejos en las paradas. La ruta castiga al que no la honra, pero destruye al que humilla a sus hijos. Si tú también eres de los que sienten que hay lugares donde el hombre no manda, entenderás que en ese silencio se estaba gestando algo terrible. No se trata solo de una historia de fantasmas. Es sobre la identidad de quienes vivimos entre sombras y motores. El motor soltó un quejido que pareció un grito humano. No era una falla mecánica común. Era como si los pistones estuvieran moliendo huesos en lugar de metal. Don Julián ya no gritaba. Sus manos, antes firmes y llenas de anillos, ahora se aferraban a la manija de la puerta con una fuerza desesperada. Sus nudillos estaban blancos, despojados de toda esa prepotencia que lucía apenas hace unos kilómetros. «Arranca esta porquería», susurró, pero sus ojos estaban clavados en el parabrisas, donde el vapor de nuestro aliento empezaba a escarcharse por dentro. Hacía un frío de tumba, un frío que no pertenecía a esa noche de verano en la carretera. El olor a diésel fue reemplazado por un aroma rancio,
como de flores velatorias olvidadas bajo el sol de un panteón. Miré por el espejo izquierdo, y lo que vi me heló la sangre. No era una sombra difusa, era una silueta clara. Un hombre con ropa de trabajo de otra época, caminando al ritmo del camión, con los pies flotando a unos centímetros del asfalto. El tipo tenía la cabeza gacha, pero sentía su mirada fija en nosotros. Si esto que te cuento te ha erizado la piel, si sientes que la justicia a veces llega de formas que no podemos explicar, escribe la palabra justicia en los comentarios. Es el lenguaje de los que sabemos que nadie se va de este mundo sin pagar lo que debe. El reloj del tablero dio un salto eléctrico. 3:11 a.m. El aire se volvió tan denso que costaba trabajo inhalar. El oxígeno parecía haberse convertido en plomo. Don Julián soltó un sollozo ahogado cuando vio que, en el cristal frente a él, una mano invisible empezaba a dibujar un círculo, borrando el vaho con una lentitud tortuosa. El tiempo se había detenido para nosotros, pero la ruta apenas estaba empezando su banquete. El patrón, el hombre que me había humillado frente a mis compañeros, ahora balbuceaba oraciones que no recordaba bien, mientras la oscuridad de afuera empezaba a golpear suavemente el metal de la cabina. Don Julián intentó abrir la puerta, jalando la manija con una fuerza animal, pero el seguro no cedía. Parecía que el metal se había fundido con el marco, sellándonos en esa cápsula de miedo absoluto. Él me miraba suplicante, buscando en mis ojos una salvación que yo no podía, o quizás no quería, darle. «Diles que se vayan», me pedía con la voz rota. «Les doy lo que quieran, dinero, el camión, todo». Pero el dinero no sirve de nada cuando lo que se reclama es una disculpa que nunca llegó y un respeto que se pisoteó sin pensar. La figura afuera se detuvo justo a mi lado. Pude ver su rostro a través del cristal. No tenía ojos, solo dos cuencas profundas donde habitaba la misma negrura que envuelve a los que mueren solos en la cuneta. El reloj del tablero parpadeó una última vez, como un corazón que da su último latido. Los números rojos vibraron con una intensidad que lastimaba la vista. 3:12 a.m. En ese preciso instante, el motor se apagó por completo, pero el camión no se detuvo. Empezó a acelerar, impulsado por una inercia que desafiaba la física, cuesta arriba, como si las manos de 1000 condenados estuvieran empujando el chasis hacia el abismo. El sombrero, mi sombrero, se deslizó por el tablero y cayó exactamente sobre el regazo del patrón. Él gritó, un sonido agudo y desgarrador que se cortó en seco cuando la radio, por fin, dejó de emitir estática para soltar una sola frase con una voz que parecía venir de ultratumba. El respeto no se pisa, Julián. Si en este momento sientes un escalofrío recorriéndote los brazos, es porque tu instinto reconoce la verdad detrás de estas palabras. Este relato no es solo para pasar el rato. Es para quienes sabemos que en la vida, como en la ruta, cada acción tiene un eco eterno que tarde o temprano nos alcanza. Quédate conmigo, porque lo que sucedió en ese minuto maldito cambió mi vida para siempre. Y podría cambiar la forma en que ves el mundo hoy mismo. Esta comunidad es para los que no temen mirar al abismo y entender sus reglas. El interior de la cabina se llenó de un murmullo sordo, como miles de voces discutiendo a la distancia, pero a la vez, justo detrás de nuestras orejas. Don Julián estaba petrificado, con el sombrero sobre sus piernas, como si fuera un objeto maldito que le quemara la piel. Sus ojos estaban desorbitados, fijos en la negrura total que ahora envolvía el parabrisas. No se veía nada más allá del vidrio, ni siquiera el cofre del Kenworth. Era como si hubiéramos salido del mundo y estuviéramos flotando en un vacío sin fin. De pronto, el camión dio un bandazo violento, un golpe que nos sacudió contra las puertas, y entonces el silencio regresó, pero era un silencio diferente, uno que pesaba más que la carga de acero que llevábamos atrás.
Escuché 3 toques metálicos en el techo del camión. 1, 2, 3, lentos y rítmicos, como si alguien estuviera pidiendo permiso para entrar, o mejor dicho, anunciando que ya estaba allí. El patrón soltó un quejido infantil y se encogió en su asiento, tapándose el rostro con las manos. En ese momento, la luz interior de la cabina se encendió sola, bañando todo de un amarillo enfermo. Vi mi reflejo en el espejo y no me reconocí. Mi rostro estaba pálido, mis ojos inyectados en sangre, y mi propia sombra en la pared trasera del camarote parecía estirarse y adquirir vida propia. La sombra no imitaba mis movimientos, se movía por su cuenta, extendiendo una mano hacia el cuello de don Julián. Si alguna vez has sentido que tu propia sombra ya no te pertenece, entenderás que en ese espacio no había lugar para la razón. En la ruta, el miedo es un combustible que alimenta a las entidades que nos acechan. Don Julián, el hombre que se sentía rey del asfalto desde su escritorio, ahora era nada más que una presa asustada. La justicia de la carretera es implacable y no acepta sobornos. Lo que vi a continuación me persigue en mis sueños cada noche. Y si sigues aquí, es porque tú también buscas entender qué pasa cuando la soberbia choca de frente con lo inexplicable. La sombra en la pared del camarote no solo se movía, sino que empezó a tomar volumen, como si quisiera atravesar el metal hacia el habitáculo. Don Julián lanzó un alarido de puro terror cuando una mano de humo, fría como el hielo seco, se posó sobre su hombro. El hombre que se creía dueño de todo se encogió, soltando el sombrero que cayó de nuevo al piso de la cabina. Sus ojos estaban fijos en la nada, pero su cuerpo reaccionaba a un contacto que yo solo podía ver como una distorsión en el aire. «¡Perdón!», gritó con los pulmones vacíos. «Perdón, no quise. ¡Ah!». Sus palabras se perdieron cuando la mano de sombra le apretó el cuello, silenciando su súplica. El reloj del tablero seguía clavado en las 3:12 a.m., desafiando todo lo que yo creía saber sobre el tiempo. El segundero ni siquiera se movía. Se había quedado temblando en el mismo lugar, como si el universo entero estuviera aguantando la respiración. Afuera, la neblina se volvió roja, una carpa carmesí que envolvía el Kenworth y nos aislaba por completo del mundo de los vivos. No escuchábamos ni el viento, ni los grillos, ni el rumor de otros motores lejanos. Solo el latido de mi propio corazón, que tronaba contra mis costillas como un tambor de guerra. Si esto que te estoy contando te hace sentir que la justicia tiene caminos extraños, escribe la palabra camino en tu mente. Es el sendero que todos recorremos, pero pocos se atreven a ver qué hay detrás de las luces de los faros. En la ruta, cada pecado tiene su propio demonio, y don Julián acababa de encontrarse con el suyo. La soberbia es un imán para lo oscuro, y él lo había atraído con cada desprecio, con cada insulto a los que trabajábamos para él. Lo que ocurrió después no fue un accidente, fue el cobro de una factura que no se paga con billetes, sino con el alma misma. Don Julián luchaba por respirar. Sus manos arañaban el aire como si intentara apartar una soga invisible que le apretaba la garganta. Sus ojos, antes llenos de una arrogancia insoportable, ahora suplicaban clemencia a la nada. El color de su rostro pasó de un rojo violáceo a un gris cenizo, el color de los que ya tienen un pie en el otro lado. Yo estaba ahí, a solo unos centímetros, pero me sentía como un espectador en un teatro de sombras. Intenté estirar la mano para ayudarlo, pero mi brazo pesaba toneladas. Una fuerza gélida me mantenía pegado al asiento, obligándome a ser testigo del juicio que la carretera estaba dictando. El olor en la cabina cambió de nuevo. Ahora olía a ozono y a cabello quemado, un aroma que te eriza los poros y te avisa que el rayo está por caer. De pronto, el Kenworth se detuvo en seco. No hubo frenazo, ni chirrido de llantas. Simplemente el movimiento cesó como si hubiéramos chocado contra un muro de concreto invisible.
La neblina roja que rodeaba el camión empezó a filtrarse por las rejillas del aire acondicionado, formando remolinos que danzaban sobre el tablero. El reloj, ese maldito 3:12 AM, dio un parpadeo violento y por un segundo los números se transformaron en símbolos que no pude leer, pero que mi instinto reconoció como una condena. Don Julián soltó un último estertor y se desplomó contra la ventanilla, con la boca abierta en un grito silencioso que jamás terminó de salir. Si en este momento sientes que el aire en tu habitación se ha vuelto un poco más pesado, no estás solo. Es esa conexión invisible que tenemos los que sabemos que hay deudas que se cobran con la vida. Si esto resuena contigo, si entiendes que la justicia no siempre viste uniforme, escribe en tu mente la palabra consecuencia, porque en la ruta, cada paso en falso nos acerca más al borde del abismo. El patrón creía que era el dueño del camino, pero el camino tiene sus propios dueños, y ellos no aceptan disculpas baratas cuando el daño ya está hecho. Don Julián yacía inmóvil, con la cabeza ladeada contra el cristal de la ventanilla. Su rostro era una máscara de terror absoluto que ninguna morgue podría borrar. Sus ojos, fijos en la negrura de afuera, parecían haber visto el infierno mismo antes de apagarse. Yo, por mi parte, no podía moverme ni un centímetro del asiento. Mis manos seguían aferradas al volante con una fuerza que no era mía. El silencio regresó, pero era un silencio diferente. Uno que zumbaba en mis oídos con una frecuencia que me hacía doler los dientes. La neblina roja empezó a disiparse lentamente, dejando pasar a través del parabrisas una luz pálida, como de luna, aunque la luna no estaba en el cielo esa noche. Escuché un leve golpe en mi ventana. No fue un golpe violento, sino suave, como el de unos nudillos buscando permiso. Giré la cabeza con lentitud, sintiendo cómo mi cuello crujía con cada milímetro. Afuera, pegado al cristal, estaba el hombre de la figura de antes, el del traje de trabajo viejo. Su rostro, ahora más nítido bajo la luz espectral, no era un rostro hostil, sino uno lleno de una tristeza infinita. Sus ojos, aunque vacíos, parecían reflejar todos los kilómetros que yo había recorrido y todos los que me faltaban. Él no dijo nada, pero sus labios se movieron formando una sola palabra que resonó en mi mente. «Recógelo». Miré hacia abajo, hacia el piso de la cabina donde yacía mi sombrero, ese que don Julián había pisoteado apenas unas horas antes. Con un esfuerzo sobrehumano, logré despegar mi mano del volante y alcancé el fieltro sucio. Al tocarlo, sentí una descarga eléctrica que me recorrió el cuerpo, devolviéndome el control de mis músculos. El hombre de afuera asintió con la cabeza, dio un paso atrás y se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. El reloj del tablero dio un último salto y marcó por fin las 3:13 AM. El motor del Kenworth volvió a rugir a la vida, pero esta vez con un sonido limpio, casi armonioso, como si la máquina misma hubiera sido purificada. No pude evitar soltar un suspiro tembloroso, mientras mis dedos acariciaban el fieltro de mi sombrero, ahora cargado de una energía que no sabía explicar. Don Julián seguía ahí, inmóvil en el asiento del copiloto, con la mirada perdida en un horizonte que ya no le pertenecía. El aire en la cabina se sentía más ligero, como si la presencia de la carretera hubiera satisfecho su sed de justicia. El motor rugía en mis oídos con una vibración tranquilizadora, una frecuencia que me recordaba que la ruta aún tenía secretos que yo debía honrar. Puse la mano en la palanca de cambios, sintiendo la resistencia familiar, y metí la primera velocidad. El camión se movió con una suavidad que me sorprendió, como si el asfalto mismo estuviera dándome la bienvenida de nuevo. A medida que avanzaba, la neblina se disipaba por completo, dejando al descubierto una carretera que se extendía ante mí, como una cinta negra bajo la luz de la luna. No había rastro de la figura que había visto.
ni de la luz roja que había envuelto el Kenworth. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, excepto por el cuerpo inerte a mi lado. El silencio en la cabina era ahora sagrado, un recordatorio de que la soberbia tiene un precio que no se puede negociar. Don Julián, el hombre que creía que el dinero compraba el respeto de los muertos, ahora era un ejemplo mudo de lo que sucede cuando se desafía a la carretera. Si en este momento sientes que este relato te ha tocado en lo más profundo, si entiendes que hay deudas que se pagan con la vida, escribe en los comentarios la palabra respeto. Es la clave de nuestra supervivencia en este mundo y en el que sigue. No es por el canal, es por tu propio compromiso con la verdad que nadie se atreve a contar. La ruta no olvida, y cada kilómetro que recorremos es una lección de humildad que debemos aprender. Lo que pasó después no fue un accidente. Fue el cobro de una factura que la carretera decidió saldar a las 3:12 a.m. El rugido del motor era lo único que llenaba el vacío entre mi cordura y el horror que yacía a mi derecha. Don Julián, un hombre que horas antes se sentía dueño del mundo, ahora no era más que un bulto de carne fría y ojos vidriosos que reflejaban las luces de los postes de luz que empezaban a aparecer. Cada vez que el camión pasaba por un bache, su cabeza golpeaba contra el vidrio con un sonido sordo, rítmico, como si quisiera despertarse de una pesadilla que ya no tenía fin. Yo no sentía lástima, sentía un vacío extraño, una paz que nacía del miedo más profundo. Me acomodé el sombrero, sintiendo su peso real sobre mi frente, y supe que la marca de la bota de mi patrón ya no era una mancha, sino una cicatriz de guerra que yo portaría con dignidad. La carretera se sentía distinta ahora, más ancha, más clara, como si me estuviera pidiendo disculpas por lo que me obligó a presenciar. Pero en este oficio, uno sabe que la ruta no pide perdón. Ella solo aplica su ley y sigue adelante, devorando kilómetros y almas por igual. Si alguna vez te has encontrado en una situación donde tu vida dependía de un hilo invisible, donde sentiste que fuerzas que no comprendes estaban decidiendo tu suerte, entonces sabes de lo que hablo. Escribe en tu mente la palabra destino, porque no fue la casualidad lo que nos puso en ese tramo a las 3:12 a.m. Fue una cita que don Julián tenía programada desde el primer día que decidió que el respeto era algo que se podía comprar. Me faltaban pocos kilómetros para llegar a la siguiente parada de descanso. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, tratando de articular una explicación lógica para lo que no la tenía. ¿Cómo le dices a la policía que tu patrón murió de miedo porque la carretera decidió vengarse? ¿Cómo explicas que el tiempo se detuvo y que una sombra le apretó el cuello mientras yo miraba sin poder mover un dedo? La lógica del hombre de ciudad no sirve aquí, en las venas de asfalto que cruzan el país. Aquí, la única verdad es la que se queda grabada en el alma del que sobrevive. A medida que el Kenworth se deslizaba por la noche, las luces de la siguiente parada empezaron a verse en el horizonte. Puntitos amarillos que parecían ojos vigilantes en la distancia. Don Julián seguía ahí, un pasajero silencioso que ya no tenía ninguna queja sobre la velocidad o el olor de la cabina. Su presencia era ahora un recordatorio mudo de que la soberbia es un lastre que te hunde en el barro más profundo. Yo, por mi parte, sentía que cada kilómetro me alejaba un poco más de aquel momento de terror puro, pero el eco del silencio de las 3:12 a.m. seguía vibrando en mis huesos. El volante se sentía firme en mis manos, como si el camión y yo nos hubiéramos fusionado en uno solo, compartiendo el mismo secreto oscuro. Si alguna vez has sentido que la carretera te habla, que el asfalto tiene una voz que solo los que lo recorren pueden oír, entonces entenderás que lo que sucedió no fue una casualidad. Fue una lección de humildad que la ruta nos dio a ambos, aunque solo uno de nosotros sobrevivió para contarla. Si esto resuena contigo,
Si sientes que la justicia a veces se manifiesta de formas que no podemos explicar, escribe en tu mente la palabra lección. Es el lenguaje de los que sabemos que nadie se va de este mundo sin pagar lo que debe. La soberbia es un pecado que la carretera no perdona, y don Julián lo aprendió de la manera más dura posible. Me detuve en la entrada de la pensión, el motor ronroneando con una suavidad que me llenaba de una paz inquietante. Las luces de los otros camiones parpadeaban en la oscuridad, como si me estuvieran saludando, reconociendo al hombre que había regresado del borde del abismo. Miré a don Julián una última vez antes de abrir la puerta del copiloto para que los encargados del lugar vieran su estado. Su rostro ya no era el del patrón arrogante. Era el de un hombre que se había encontrado con algo que no podía comprar ni mandar. La ruta había cobrado su deuda, y yo era el único testigo de su implacable justicia. Al abrir la puerta de la cabina, el aire de la noche entró con una frescura que me hizo temblar, no de frío, sino de una liberación que se sentía casi sagrada. Los encargados de la pensión, unos hombres de piel curtida por el sol y ojos que habían visto demasiadas noches blancas, se acercaron con paso lento. Al ver la posición de don Julián y su rostro petrificado, se detuvieron en seco. No hubo gritos ni preguntas apresuradas. Simplemente intercambiaron una mirada que decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. Uno de ellos, el más viejo, se quitó su propio sombrero en señal de respeto, no al muerto, sino a la fuerza que se lo había llevado. «¿Qué pasó, chamaco?», me preguntó con una voz ronca, pero sin asomo de sospecha. Yo solo pude señalar el reloj del tablero, que ahora marcaba las 3:45 a.m., y murmurar: «Fue a las 3:12». El viejo asintió lentamente, como si esa cifra fuera una clave secreta que explicaba todo el horror del mundo. «Esa hora no perdona a los que se creen más grandes que el camino», dijo, mientras se acercaba para cerrar los párpados del patrón, una tarea que parecía requerir un esfuerzo inmenso, como si los ojos de don Julián se negaran a dejar de ver lo que habían encontrado en la sombra. Si en este momento sientes que el misterio de la carretera te envuelve, si entiendes que hay leyes que no están en los libros judiciales, escribe en tu mente la palabra misterio. Es el aliento de los que recorremos las rutas, sabiendo que cada kilómetro es una posibilidad de encontrarnos con lo inexplicable. La justicia de la carretera es una balanza perfecta que no se inclina por el oro, sino por el respeto. Don Julián había pesado su alma contra su soberbia, y la balanza se había roto bajo el peso de su desprecio. La pensión bullía con una actividad contenida, una coreografía silenciosa de hombres que sabían que estaban presenciando algo que no debían. La policía llegó poco después, sus luces azules y rojas bañando el Kenworth en un baile de colores que se sentía fuera de lugar en esa noche de sombras. Don Julián fue sacado de la cabina con una camilla metálica, su cuerpo rígido como si todavía estuviera aferrado al asiento, negándose a abandonar el último lugar donde tuvo poder. Yo, por mi parte, me apoyé contra la defensa del camión, sintiendo el metal frío contra mi espalda, mientras el oficial me hacía preguntas que no tenían respuesta lógica. ¿Drogas? ¿Alcohol? Me preguntaba con una desconfianza que se sentía casi rutinaria. Yo solo negaba con la cabeza y le contaba la verdad. El frío, la sombra, el reloj detenido. El oficial anotaba todo con una mueca de incredulidad, pero sus ojos estaban fijos en el sombrero que yo sostenía en mis manos, ese que tenía la huella de la bota de don Julián como una medalla de guerra. «Ya verás qué dicen los médicos», me dijo, mientras cerraba su libreta con un chasquido seco. Pero los médicos no encontrarían nada más que un corazón estallado por el pánico, un órgano que no pudo soportar la verdad de que el dinero no compra el aire. Si alguna vez has sentido que la justicia es una fuerza que se manifiesta en los momentos más inesperados, escribe en tu mente la palabra miedo. Es el combustible de los que saben
que en la oscuridad de la carretera nadie es intocable. Don Julián creía que su imperio de asfalto le pertenecía, pero la ruta tiene sus propios dueños, y ellos no aceptan tributos en efectivo. Lo que ocurrió después de que el cuerpo fuera retirado me enseñó que la justicia no termina con la muerte. A veces, apenas está comenzando su labor en el alma de los que nos quedamos aquí. La pensión se quedó en silencio cuando la ambulancia se alejó con el cuerpo de don Julián, sus luces perdiéndose en un recodo de la carretera. Los otros choferes se acercaron a mí, sus rostros curtidos por el viento y el diésel, sus ojos llenos de una comprensión que no necesitaba palabras. Uno de ellos, un hombre que llevaba más años en la ruta que yo de vida, puso su mano en mi hombro, un gesto que se sintió como una bendición de un gremio que no admite traidores. «¿Viste lo que no se debe ver, chamaco?», me susurró, mientras me ofrecía un café caliente que olía a canela y a una esperanza que no sabía que necesitaba. Yo solo asentí, sintiendo el calor del vaso entre mis manos temblorosas. El oficial de policía seguía ahí, observándome con una desconfianza que se sentía como una herida abierta, pero su mirada estaba fija en mi sombrero, ese que don Julián había pisoteado. «Parece que tu patrón tuvo un encuentro con algo que no estaba en su itinerario», dijo con una sonrisa amarga mientras se alejaba hacia su patrulla. El café me quemaba la garganta, pero era una quemadura que me devolvía la vida, una sensación real en un mundo que se había vuelto líquido y espectral a las 3:12 a.m. Si en este momento sientes que el misterio de la carretera te envuelve, si entiendes que hay leyes que no están en los libros judiciales, escribe en tu mente la palabra misterio. Es el aliento de los que recorremos las rutas, sabiendo que cada kilómetro es una posibilidad de encontrarnos con lo inexplicable. La justicia de la carretera es una balanza perfecta que no se inclina por el oro, sino por el respeto. Don Julián había pesado su alma contra su soberbia, y la balanza se había roto bajo el peso de su desprecio. Lo que ocurrió después de que el cuerpo fuera retirado me enseñó que la justicia no termina con la muerte. A veces apenas está comenzando su labor en el alma de los que nos quedamos aquí. El amanecer empezó a lamer el horizonte con una lengua de fuego grisáceo, tiñendo el asfalto de un color ceniza que me recordaba la piel de don Julián cuando lo bajaron del camión. Los peritos de la fiscalía llegaron poco después, moviéndose con esa parsimonia de quienes están acostumbrados a ver la muerte en todas sus presentaciones, pero incluso ellos se detuvieron un segundo al asomarse a la cabina. No había sangre, no había cristales rotos, ni casquillos de bala. Solo el rastro de un hombre que parecía haber visto el fin del mundo en un espacio de 3 metros cuadrados. Escuché a uno de los forenses murmurar algo sobre un infarto fulminante, pero su cara decía otra cosa. Sus ojos buscaban una explicación que los libros de medicina no le daban. Me senté en el estribo de mi Kenworth, sintiendo cómo el frío de la mañana me calaba los huesos, pero era un frío distinto al de las 3:12 a.m. Aquel era un frío que venía de afuera. El de la madrugada era un frío que nacía de las entrañas de la tierra. Miré mi sombrero, que descansaba sobre mis rodillas. Lo más extraño, lo que me hizo dudar de mi propia cordura, fue notar que la mancha de barro de la bota de don Julián había desaparecido. El fieltro estaba impecable, como si el mismo aire de la ruta lo hubiera limpiado, borrando la ofensa junto con la vida del ofensor. Si tú, que me escuchas, alguna vez has sentido que la justicia es una fuerza invisible que nos observa desde la cuneta, quédate hasta el último suspiro de este relato. Hay una parte de esta historia que todavía me hace temblar cuando apago las luces. Si crees que el respeto es el único lenguaje que la oscuridad entiende, considera que este espacio es para los que, como nosotros, sabemos que la carretera nunca duerme. No es por el canal, es por el vínculo que nos une a los que no tememos mirar a los ojos de lo inexplicable.
La policía se llevó mis declaraciones, pero yo sabía que los papeles nunca dirían la verdad, que don Julián no murió de un ataque al corazón, sino de un ataque de realidad. Los peritos forenses bajaron el cuerpo de don Julián, tapándolo con una sábana blanca que se inflaba con la brisa de la mañana, dándole un aspecto espectral que me hizo apartar la vista. Sentí que el peso de la culpa, no por su muerte, sino por mi propia inacción, se asentaba en mi pecho como una piedra de río. El camión, mi Kenworth rojo, parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. La pintura brillaba menos bajo la luz pálida del alba, y las llantas estaban cubiertas de un lodo oscuro que no pertenecía a ninguno de los caminos que habíamos recorrido. Los agentes me dejaron ir tras tomar mis datos, pero supe que sus preguntas no terminarían ahí. Sus ojos todavía buscaban una explicación lógica para un horror que no tenía nombre. Me subí a la cabina. El asiento del copiloto todavía conservaba el frío de la muerte, un rastro que se sentía como una huella invisible de don Julián. El olor a perfume caro y a alcohol seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con el aroma a ozono y a flores marchitas que había inundado el aire a las 3:12 a.m. Arranqué el motor con un suspiro, sintiendo cómo la máquina rugía de nuevo, recuperando su pulso de metal y diésel. Metí la primera velocidad. Mi mano todavía temblaba un poco, pero sentía que el camino me estaba pidiendo que siguiera adelante, que no me detuviera ante el horror que acababa de presenciar. Si en este momento sientes que la carretera te habla, que el asfalto tiene una voz que solo los que lo recorren pueden oír, entonces entenderás que lo que sucedió no fue una casualidad. Fue una lección de humildad que la ruta nos dio a ambos, aunque solo uno de nosotros sobrevivió para contarla. Si esto resuena contigo, si sientes que la justicia a veces se manifiesta de formas que no podemos explicar, escribe en tu mente la palabra lección. Es el lenguaje de los que sabemos que nadie se va de este mundo sin pagar lo que debe. La soberbia es un pecado que la carretera no perdona, y don Julián lo aprendió de la manera más dura posible. El sol ya estaba alto cuando llegué al destino de la carga, un almacén gigantesco que olía a polvo y a una soledad que se sentía como un abrazo frío. Los empleados se acercaron con sus carretillas, sus rostros curtidos por el trabajo duro, y sus ojos que habían visto demasiadas noches blancas. Me preguntaron por don Julián, pero yo solo pude señalar el asiento vacío del copiloto, un espacio que se sentía cargado de una ausencia que no podía explicar. «Ya no está», les dije con una voz que sonaba como si viniera de otro mundo. Ellos asintieron, como si la noticia no les sorprendiera, como si ya hubieran visto ese final muchas veces antes. Descargué la mercancía con una lentitud que me desesperaba. Cada movimiento se sentía como un esfuerzo sobrehumano. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente seguía fija en las 3:12 a.m., en el momento en que la justicia de la carretera se manifestó con toda su fuerza. El oficial de policía me había dejado ir, pero supe que sus preguntas no terminarían ahí. Sus ojos todavía buscaban una explicación lógica para un horror que no tenía nombre. Pero en la ruta, la lógica no sirve de nada cuando lo que se reclama es una disculpa que nunca llegó y un respeto que se pisoteó sin pensar. Si esto que te cuento te ha erizado la piel, si sientes que la justicia a veces llega de formas que no podemos explicar, escribe la palabra justicia en los comentarios. Es el lenguaje de los que sabemos que nadie se va de este mundo sin pagar lo que debe. La soberbia es un pecado que la carretera no perdona, y don Julián lo aprendió de la manera más dura posible. El respeto no se compra, se gana kilómetro a kilómetro, y esa es la única verdad que me queda después de aquella noche maldita. Lo que ocurrió después de que el cuerpo fuera retirado me enseñó que la justicia no termina con la muerte. A veces, apenas está comenzando su labor en el alma de los que nos quedamos aquí. Salí del almacén con el camión vacío, pero el alma me pesaba más que nunca. El sol de la tarde pegaba de frente,
bañando el asfalto con un brillo dorado, que para cualquiera sería hermoso, pero para mí era solo el preludio de otra noche. En mi cabina seguía reinando ese silencio que no se va con la luz. Miré el asiento del copiloto. Estaba impecable, como si nadie se hubiera sentado ahí en años. Pero al pasar la mano por la tela, todavía sentí un rastro de aquel frío de tumba que me erizó los vellos de los brazos. No volví a trabajar para esa empresa. Vendí lo poco que tenía y me hice de mi propio camino, pero ya no manejo por la ambición de don Julián. Manejo porque la ruta me dejó vivo para ser su testigo, para recordarles a los que empiezan que el respeto no es una sugerencia. Es el único amparo que tenemos cuando la lógica se apaga. Cada vez que el reloj marca las 3:12 a.m., sin importar en qué tramo de la República me encuentre, la radio suelta un pequeño crujido metálico. Es un suspiro, una voz cansada que apenas se oye entre la estática y que me dice: sigue adelante. Sé que es él, el hombre de la sombra, vigilando que la balanza se mantenga equilibrada. Mi sombrero sigue ahí, en el tablero, y a veces, cuando la neblina baja y envuelve el parabrisas, juro que veo la marca de aquella bota apareciendo en el fieltro, como una cicatriz que se niega a cerrar. La deuda fue pagada con creces, pero el contrato con la oscuridad es algo que se firma con cada kilómetro recorrido. Si llegaste hasta este punto, es porque tú también entiendes que hay verdades que solo se revelan cuando el resto del mundo duerme. Si este relato te dejó una marca, no dejes que la mecha se apague. Elige uno de los videos que aparecen ahora en pantalla para seguir explorando los rincones donde el hombre no tiene autoridad. Esta comunidad es para los que, como nosotros, no tememos mirar al abismo y reconocer su ley. Nos vemos en la siguiente ruta, si es que la carretera decide dejarnos pasar.